redes sociales, live stream, y nos da mucho gusto poder llevar a millones de hogares gracias a la tecnología del siglo XXI con estas conferencias de la Biblia y especialmente con esta serie. Yo se los digo con todo mi corazón, siento en mi alma que de la palabra de Dios. 40 años, gracias a Dios. Y esta serie, La invasión de los ángeles caídos, es una de las series más profundas, más extraordinarias, y donde están saliendo a relucir muchísimos misterios que han habido en el mundo de hace siglos, como quién construyó las pirámides de Egipto, las de Machu Picchu en Perú, los monumentos de Stonehenge, las pirámides de Quetzalcóatl y de Chichén Itzá aquí en Yucatán. En fin, ¿verdad? Todos estos misterios que el mundo científico no puede explicar. Está Dios sacando a la luz esas cosas escondidas para que mientras más nos acerquemos al final y a la consumación de la historia humana, más luz tengamos nosotros y podamos entender que nosotros no tenemos por qué vivir confundidos ni en tinieblas y comenzar a compartir esta información, este conocimiento extraordinario que es más moderno que el periódico de mañana en la mañana y que la ciencia, la información que contiene las Sagradas Escrituras, para debatir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, derribar ideologías, filosofías y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Así que yo les animo, ¿verdad? Y les invito a que consigan estas conferencias. Esta es la quinta o la sexta más o menos, y esta se titula Ángeles y Demonios. Ángeles y Demonios. En los últimos años, muchos investigadores del fenómeno OVNI, o sea, los objetos voladores no identificados, han trazado paralelos entre la naturaleza de los ángeles caídos y los ocupantes de los famosos ovnis o los tripulantes de estas supuestas naves que se cree que son de origen extraterrestre. Entre estos investigadores se encuentra el más grande estudiante o estudioso del fenómeno ovni llamado Jacques Vallée, con B chica y doble L, se escribe Vallée, y el otro es John Keel, con K-E-E-I-L, Jacques Vallée y John Keel. Son las dos autoridades más grandes ahorita en el mundo del estudio del fenómeno OVNI. Y para poder determinar si realmente estos supuestos tripulantes o extraterrestres forman parte de una dimensión de otro mundo, porque si tú sintonizas últimamente, sobre todo en el último año, Discovery Channel y History Channel, etcétera, etcétera, han sacado más de 25 o 30 programas acerca de los alienígenas, acerca de los extraterrestres. Y están involucrados diversos astrofísicos, geólogos, antropólogos, estudiosos que han ido a las pirámides de Egipto, han ido a las de Machu Picchu, han ido a Yucatán, han ido a Stonehenge en Inglaterra, han tratado de estudiar los círculos concéntricos que están al norte del mar de Galilea en Israel, que solo desde el avión se pueden ver, etcétera, etcétera. Y el 95% de estos estudiosos de estas construcciones megalíticas, ¿qué significa megalíticas? Que son piedras de más de 150 toneladas de peso. Entonces tú vas, por ejemplo, a Machu Picchu, vas a ver las pirámides y vas a encontrar piedras de 150 toneladas que fueron puestas una sobre la otra, completamente llanas, cortadas como si fueran con mantequilla, con un sistema impermeabilizante, la pirámide sobre todo de Giza en Egipto, que en más de 4.500 años nadie ha podido hacerle nada, ni la erosión, ni los vientos, ni la humedad, ni las lluvias, ni nada.
las pirámides o las estructuras de Machu Picchu en Perú, ¿verdad? Que son unas ruinas impresionantes montadas sobre la otra. En una colina, imagínense subir esas piedras de 150 toneladas, cortadas como mantequilla hace 4,000 años, cuando estaban en la industria apenas de la agricultura y ordeñando a las gallinas y aprendiendo a cómo, ¿verdad?, se podía levantar la fruta de la tierra. Entonces, una de las cosas en la que todos estos estudiosos han concluido es que todas estas construcciones megalíticas no son de origen humano. Imposible que los mayas, sin telescopio, sin computadora y sin calculadora, hayan calculado el año de 365 días, segundos y minutos, el ciclo lunar, la composición astronómica en el cielo de las estrellas y de los signos del zodíaco, y de todos estos fenómenos que van más allá de la capacidad humana, sobre todo con tantos siglos de anticipación, poder haber concluido, y más que eso, que lo que se construyó en Inglaterra, lo que se construyó en Egipto, lo que se construyó en Perú, todas estas construcciones están unificadas porque tienen el mismo peso, la mayoría de las mismas piedras, casi todas en forma piramidal y casi todas cortadas exactamente como si hubieran usado una sierra de diamante, que de acuerdo a los expertos del siglo XXI, ni siquiera una sierra de punta de diamante te puede cortar tan exactamente como las piedras de la pirámide de Egipto, donde ni una hoja de papel cabe. Entonces el mundo sigue, ahora sí, ¿verdad?, que en ascuas, o que, bueno, lo único que sabemos, y entonces es programas de Discovery Channel y History Channel, que los he ido observando poco a poco, todos han concluido, pues hemos sido visitados por extraterrestres. De alguna forma, extraterrestres bajaron aquí al mundo y este conocimiento lo comunicaron a los seres humanos. Entonces, ellos hasta ahí llegan. Y ahora con este fenómeno ovni, pues ellos lo confirman, ¿verdad?, que realmente no somos los únicos habitantes en el universo que vivimos, que tiene que haber otras galaxias ocupadas por otro tipo de personajes o de entidades espirituales. Y la Biblia es el único libro que nos abre las páginas y nos revela el mundo real, espiritual, que existe y que trasciende la capacidad humana o de la investigación científica, porque no se puede penetrar con instrumentos científicos al mundo de lo invisible, y que la Biblia nos lo revela para que nosotros sepamos que efectivamente no somos las únicas criaturas del universo. Espirituales del bien y del mal. Las entidades espirituales del bien son los ángeles, las 2/3 partes de los ángeles, que cuando Lucifer, un querubín, Ezequiel capítulo 28, describe toda la historia del querubín Lucifer. Este querubín se rebeló en contra de Dios, se quiso independizar de Dios, se quiso completamente autodeterminar por él mismo, demandar su autonomía y arrastró, dice Apocalipsis capítulo 12, la 3/3 parte de los ángeles. Entonces tenemos un universo poblado, por un lado, de ángeles al servicio de Dios, y que Dios los manda, Hebreos capítulo 1, a nosotros, el Salmo 91, para que nosotros seamos cuidados y protegidos, y los ángeles caídos, que visitaron el mundo, que estuvieron en este planeta antes de nosotros, porque el planeta Tierra no tiene 6,000 años de historia. Esa es aproximadamente la historia que se deduce del ser humano, pero el planeta Tierra tiene 12 o 15 mínimo millones de años. Es mucho más antigua de lo que se ha podido calcular. Y esto usando el carbono 14, la radioactividad y el potasio argón, que de los 96 métodos científicos que existen, son los 3 métodos más aproximados para la medición de la antigüedad del planeta Tierra. Muy bien, entonces vemos que en la Biblia estamos estudiando y vamos a tratar en toda esta serie que hemos desarrollado hace
media hora que comenzó el segundo servicio, compartí bastante acerca de los ángeles caídos en Génesis 6, cómo se mezclaron con las mujeres humanas, cómo produjeron monstruos gigantes de 4 o 5 metros de estatura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. La Biblia da testimonio de eso. Los griegos, los babilonios, los musulmanes, los persas, los egipcios, los sumerios, todas las civilizaciones hablan de gigantes que poblaron la tierra. Los griegos le llamaban los titanes. De este conocimiento que desde la antigüedad se conocía, pero que se está volviendo a desenterrar, porque les parece misterioso que la ciencia no pueda explicar todas estas cosas, y la Biblia nos comienza a abrir esta información para que nosotros podamos contestarle al mundo. Y usted no se imagina, desde que comencé esta serie me han llevado invitaciones de correos y todo, de programas de radio, y que esta cita y queremos saber que nos explique usted, etcétera, porque la gente está preguntando y no hay respuestas de nadie. Nadie da respuestas. Invitan a cada persona que ahí te encargo, parece que salieron del psiquiátrico. Se cree equivocadamente, en primer lugar, que los ángeles caídos y los demonios son la misma entidad. Sin embargo, no es verdad bíblicamente. Los ángeles caídos tienen capacidades de gobernar. Dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Los principados y los gobernadores son los ángeles caídos, y las huestes espirituales, o sea, los soldados rasos, son los demonios. Y vamos a ver a través de este estudio rápido, si nos alcanza el tiempo, ver esta grande diferencia. Muy bien, los ángeles caídos. Vimos ya pues que la rebelión cósmica comenzó en Ezequiel 28, que nos describe la rebelión de un ángel llamado Lucifer o Luzbel. ¿Qué significa Lucifer? Significa el que porta la luz, o el ángel, o el del amanecer o de la mañana. La palabra diablo significa acusador, y ese no es un nombre, ese es un título. Es como cuando te dicen, te presento al licenciado González. Ese no es un nombre, licenciado es un título. Él se llama Pedro González, el título es licenciado. El presidente de México, ese no es un nombre, es el título que tiene. Su presidente, su nombre es otra cosa. Entonces, el nombre de Satanás es Lucifer. Y la palabra diablo es un título que significa acusador, y Satanás, Satán en el hebreo, significa el enemigo o el adversario de Dios. Entonces tenemos que comenzar a poder entender estos términos que son muy interesantes. Muy bien, y la palabra ángel, malak en el hebreo, angelus en el griego, significa mensajero. Los ángeles pues son mensajeros enviados de una dimensión cósmica completamente diferente a las 4 dimensiones en donde tú y yo vivimos en este planeta. Y estos ángeles son enviados del cielo a la tierra para ministraron a Jesucristo, ministraron a la Virgen María, ministraron a Cristo cuando murió, en la resurrección estuvieron con Cristo, en la ascensión estuvieron con Cristo, visitaron el Antiguo Testamento a Abraham, con Abraham comieron, pero los demonios no tienen cuerpos. Los ángeles pueden tener un cuerpo humano como el tuyo y como el mío, tanto los buenos como los malos, pero los demonios no tienen cuerpo, como lo vamos a ver. Perdieron su cuerpo tal vez en la otra vida y quedaron como, ahora sí que son las ánimas en penas de los callejones de Guaraí. Grita la llorona y llorona, y todas esas leyendas son precisamente leyendas demoníacas, porque no es la llorona la que está llorando, ni tampoco las almas en pena. No hay un solo espíritu humano, ni el espíritu de Cuauhtémoc, ni el de tu tía, ni el de tu padrino que te bautizó, ni el de tu... no hay nadie que tú puedas invocar en las sesiones de mediums y te invocamos espíritu de fulano de tal, porque las voces que vas a escuchar y la supuesta comunicación espiritual no es con Cuauhtémoc, ni con tu tío, ni con tu primo,
es con demonios que imitan perfectamente bien la voz de los difuntos, que conocían qué hacía tu tía y tu tío, tu hijo o tu padrino, y esta es la razón por la cual la Biblia prohíbe estrictamente comunicarse con los muertos. Y cualquier ser humano que quiera intentar tener comunicación con los muertos está pisando los terrenos de Satanás. Muy bien. Veamos, por ejemplo, que la palabra ángel, como ya dijimos, significa mensajero. La palabra demonio, daimon, en el griego, significa ser inteligente. Los demonios son criaturas espirituales sin cuerpo que necesitan manifestarse en cuerpos humanos. El hecho que los demonios necesiten entrar al cuerpo de un puerco o de un perico o de un perro o de un gato o de un búho o de un ser tan grande que están experimentando estos demonios a nuestro alrededor, y que solamente al entrar en el cuerpo de un ser humano descansan. Mientras no estén en un cuerpo de un animal o de un ser humano, los demonios, ahora sí que, como dice el dicho, andan vagando en pena, buscando cuerpos, buscando personas que tengan las puertas abiertas, como la puerta más grande para abrirle la entrada a un demonio a la vida de un ser humano es la pornografía. La puerta más grande del siglo XXI para que los demonios comiencen a atormentar tu vida, a destruir tu matrimonio y a tus hijos, es la pornografía. Porque la inmoralidad destruye la integridad y la mente del ser humano. Y comienzas a tener películas y fotografías en tu mente que es dificilísimo luchar por sacarlas de ahí. Y cuando comiences a querer orar, van los demonios a pasarte el rollo de la pornografía y a pasarte estas cosas. Cuando ves a una muchacha, ya no la vas a poder ver con ojos de pureza, la vas a desnudar de los pies a la cabeza y vas a comenzar a desarrollar un patrón en tu vida que, sin que te des cuenta, puede carcomer la madera. Y esta es la razón por la cual el diablo ahora en el siglo XXI, desde los 80s, 90s, yo me acuerdo todavía en los años 60, 70, la verdad, la tapaban en los puestos de periódicos. No, hombre, ahora ya es completamente donde tú quieras. Ya a las 10 de la mañana, Viruto y Capulín están ahí con una chava. Es increíble, ya las telenovelas, todo es sexo, todo es ya sin que se casen. Ya, bueno, es impresionante la depravación del ser humano. No es coincidencia, es que esta inmoralidad es lo que le abre la puerta a los demonios. Y la Biblia dice que el mundo se dirige a una época en la que tal vez ya la iglesia, millones de demonios que van a comenzar a atormentar las mentes humanas. Y si algo desintegra al ser humano, el matrimonio, a los gobiernos, es la inmoralidad sexual. Por eso dice la Biblia: no cometerás inmoralidad, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para anunciar el nacimiento de Jesús, María no se asustó. ¿Por qué no se asustó? Simplemente porque al verlo tenía apariencia humana. Entonces, estas entidades espirituales tienen la capacidad de vivir en un mundo que no los rige la ley de la gravitación, ni la ley del electromagnetismo, ni las leyes nucleares, que son las tres poderes o las tres fuerzas con las que el universo en el que tú y yo vivimos estamos controlados. Y a través de estas leyes la ciencia puede existir. Si no hubiera leyes constantes como la gravitación, el electromagnetismo, etcétera, etcétera, la ciencia no podría hacer mediciones. Entonces, gracias a estas leyes existe la ciencia. Los ángeles viven en una dimensión donde pueden entrar a nuestra dimensión y tomar una forma humana como la tuya, como la mía. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, que muchos han hospedado ángeles en su casa sin que se hayan dado cuenta. ¿De qué habla esto? Que todas las familias que son hospedadoras, todas las familias que aman la obra de Dios,
Todas las familias que abren estudios bíblicos en su casa, sin que se den cuenta, algún día van a ser visitados por ángeles, sin que se den cuenta ustedes. Nosotros hace muchos años tuve una experiencia, una hermana mía, que vivía ella en México, en la colonia del Valle, y tenía estudios bíblicos. Y un día yo comencé aquí en Ciudad Satélite a dar estudios bíblicos hace muchos años, en Valle Dorado y Las Arboledas y toda esta zona de por acá. Y me dice mi hermana, oye, ven corriendo a mi casa porque hay un fenómeno muy interesante. ¿Qué es? Pues hay un niño que entró a la casa como de 10 o 12 años, y esto es, solo Dios sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Hay un niño que entró como de 10 o 12 años y estamos haciéndole preguntas y nos contesta todas las preguntas de la Biblia. Y a mí me parece, me dice mi hermana, me parece que esto es sobrenatural, esto es increíble y proyecta una paz ese niño y una seguridad en su vida como no sabes. Entonces me voy corriendo, ¿verdad? En aquel tiempo andaba en pura combi, pura ruta 100. Y llegué a la colonia del Valle en mi ruta 100, ¿verdad? Por todo el periférico, allá me bajé en Insurgentes, etcétera, etcétera. Y entré a la casa de mi hermana y entonces comencé a platicar con este niño y me comenzó a hacer preguntas él a mí que yo no sabía. Y yo le hacía preguntas que tenía yo dudas en aquel tiempo y entonces mi hermana y yo pasamos a la cocina porque iba a cocinar no sé qué cosa para poder darlo y cuando salimos a la sala, este niño desapareció. La banqueta desapareció como entró y supimos mi hermana y yo que había sido un ángel. Esto fue extraordinario. Nunca este evento se me va a olvidar jamás. Pero es la forma como ellos se manifiestan. En Génesis 18 se aparecieron a Abraham y se comieron con Abraham. Estos ángeles pueden comer como nosotros, comida. ¿Quién sabe qué sistema tienen con cuerpos que son diferentes a los de nosotros? Pero mismo Jesucristo, ¿se acuerdan? Cuando Cristo resucitó, ¿qué les pidió? ¿Tacos de lengua? No, ¿verdad? Comió miel y pescado. Entonces, el cuerpo de Cristo resucitado sin sangre. Tampoco los ángeles tienen sangre. Son cuerpos espirituales, como dice 1 Corintios 15, del 35 en adelante. Hay cuerpos espirituales, cuerpos de aves, cuerpos de peces y cuerpos de seres humanos. Son diferentes composiciones con diferentes órganos, con diferentes medios o hábitats donde puedes tú desarrollarte. Entonces, los ángeles, como Cristo, cuando regresó de la tumba, comió con los discípulos, comió miel y comió peces. Y la Biblia dice, Isaías 65, Isaías 66, que en el milenio vamos a seguir comiendo frutas y vegetales. Ya no va a haber tacos de chorizo, ni tampoco longaniza, ni menos al pastor. Qué lástima. Bueno, ahora bien, veamos en Lucas capítulo 4 en el Nuevo Testamento, que cuando terreno, ¿quién eres? El Santo de Dios. Ellos inmediatamente en el mundo espiritual identifican a la persona del Hijo de Dios. ¿Por qué lo conocen? Porque lo conocían desde antes que Jesús entró al vientre de María a tomar el cuerpo humano. Ya sabían, lo conocían desde antes, porque Jesús habita desde la eternidad. Yo te conozco, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces vean ustedes, el demonio derribándose a la persona dentro de la cual estaba, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y todos estaban maravillados, hablaban nosotros diciendo, ¿qué palabras es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Los judíos en los tiempos de Jesús, hace 2000 años, ya estaban conscientes del mundo enemigo espiritual en contra de ellos. Y precisamente por su religiosidad. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser cristiano. Y por la increíble religiosidad, los demonios se meten en personas que se creen sumamente religiosas. Una vez estábamos aquí en el centro cívico, acuérdense que antes de venir acá, estábamos aquí en el centro cívico, teníamos miles de personas, y una vez llegaron 3 señoras. Estaba yo con otro pastor y me dijeron que eran las 3, me dice, somos pastores, somos profetizas. Ay, ¿en serio?
a ver cómo está la cosa. Son profetisas y nos dijeron, y tenemos todos los dones del Espíritu Santo. A Chihuahua, dije yo, Dios mío santo, ¿verdad? Ahora sí que esto está muy, muy bueno. Y queremos decirles que hemos sido enviados a esta iglesia para que queremos profetizar. Y ahorita le profetizamos, usted, hermano, será fulano de tal y aguas de río vivo. Y comenzaron, y le dije, muy bien, gracias. Ya, párale, ya no tiene que decir con tantas profecías. Con mucho gusto la recibimos aquí en la iglesia. Le dije, pero le voy a decir que desde mañana ustedes van a comenzar a lavar los baños. Pero si somos profetas, es que en esta iglesia le dije, en Vida Nueva para el Mundo, no le damos una posición de autoridad a nadie si antes no comenzó desde abajo. Entonces no me importa de dónde vengan, pero lo que Dios busca no es los dones que ustedes tengan, escuchen bien, sino el espíritu de servir a los demás. Y ahí es cuando descubres el valor de una persona espiritualmente. Una persona verdaderamente llena del Espíritu de Dios nunca busca posiciones. Si Dios te las da, que Dios te las dé, pero no las buscan las personas que caminan cerca de Dios. Y son las personas más dispuestas y más disponibles a que tú les dices, lávame el carro o el baño o esto y el otro, y lo hacen. No importa que sean médicos, ni que tengan 3 doctorados, ni que sean el arquitecto, ni el que puso el techo de la iglesia. Son las personas más sencillas y más humildes, porque si Cristo nuestro Señor se hincó a lavarnos los pies, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Para jactarse, ¿no? Esas yo no lo hago. ¿Quién eres? ¿Hijo de Piruration? Dios nos libre de los pirruris. Dice en Lucas, el mismo pasaje que estamos leyendo en el capítulo 6 de Lucas. Veamos algunos casos más para que nos adentremos en este mundo misterioso espiritual y tengamos más comprensión de qué estamos rodeados en el mundo y puedas proteger tu vida. En Lucas 6:18, y los que habían sido atormentados de espíritus, otra vez inmundos, eran sanados. ¿Qué es la meta principal de estas entidades espirituales en nuestra vida? Su principal objetivo es atormentarnos. Con psicosis, con estrés, con temores, con depresiones. Mientras más te sientes, ya no puedo, alrededor hay un coro que dice, alabío, alabao, alabim, bomba. Un cristiano que se da el lujo, no importa lo que estés atravesando, yo lo he atravesado, tú lo has atravesado, todos los hemos atravesado. Yo particularmente, siempre le he dicho a mi esposa, yo soy una persona muy depresiva. Me deprime el mal, me deprime el mundo, por cualquier cosa lloro, me siento siempre así. Pero yo lo sé y he descubierto a través de los años que yo no puedo mantener esa depresión 5 horas. Ni amanecer mañana como me sentí ahora. Porque le abro la puerta al enemigo. La tristeza que se convierte, ya tienes 3, 4 días triste. La depresión que ya tienes durante 2 o 3 días. El espíritu que sientes de nadie me quiere y comienza la autolástima, se te vienen como zancudos los demonios para poder derribarnos, porque en esa condición, cuando ya no puedo, deprimido, ya mejor me muero, en ese momento estás completamente en un estado de incredulidad. Se te olvida quién es el Shaddai, el Todopoderoso. Se te olvida que dice que mañana en la noche viene el lloro y en la mañana la alegría. Se te olvida que Dios es un Dios que dice no te dejaré ni te desampararé. Y se te olvida que tenemos que sufrir y que tenemos que llorar. Pero tú tienes que por la fe confiar en el Señor que hay un amanecer mejor mañana. Lo mejor está por delante de nuestras vidas. Por eso le dice Dios a Josué, Josué vas a entrar a Canaán, va a haber gigantes, va a haber depresiones, va a haber desilusiones, va a haber traiciones, va a haber gente muy cerca de ti que te van a traicionar, vamos a sufrir toda clase de decepciones del mundo porque es un mundo muy feo, pero le dice Dios a Josué, tú esfuérzate y tú sé valiente.
Esa es nuestra responsabilidad. Esforzarnos y ser valientes. Yo me levanto de esto y comienzo a alabar, Padre, el Señor, tú eres mi Dios, mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Aunque un ejército me rodee, Salmo 27, no tendré alguna. Tú me esconderás en el tabernáculo. En ti he confiado y has fortalecido con vigor mi alma. Oh Dios, me esforzaré y ser valiente porque nunca me dejarás. Entonces te levantas y comienzas a confesar la palabra de Dios y comienzan así los demonios que estaban a tu alrededor diciéndote, alabado, ahí quédate, échale, muere, perdió la médica. Fuera, y te sientes que te liberas. ¿Por qué? Porque usaste la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Santos de Dios, es una guerra espiritual en la que vivimos y tenemos que saber con quién peleamos. Tenemos que saber con quién estamos peleando. No es contra tu hermano, ni contra tu esposo, ni contra tu esposa, ni contra tus hijos, ni contra tu jefe de trabajo, ni contra el gobierno. Son huestes espirituales de maldad, principados que tratan de atormentarnos e impedir abortar la misión que Dios nos ha dado. Y tenemos que ser fuertes y tenemos que esforzarnos. Y tú me puedes preguntar, ¿cómo me puedo esforzar si no tengo fuerzas? Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú pierdes contacto con este libro, si tú te dejas abandonar por la palabra de Dios, 3 días, 2 días es suficiente, 48 horas es suficiente. Que tú no tengas contacto con este libro y no te sientas como con el alimento físico. Tengo mucha sed, tengo mucha hambre, no, ya hasta me duele la cabeza porque necesito comer algo. Si espiritualmente no te sientes como ese brama el ciervo por las corrientes de agua, Dios mío, tengo sed de ti. Si no hay esa pasión por ti, por la Biblia, estás enfermo espiritualmente. Porque lo que nos da la fuerza para no caer en una depresión obsesiva, en un estrés, en un temor, precisamente es esto es lo único que nos sostiene. La palabra de Dios es espíritu y es vida a nuestra alma. La tenemos que memorizar a diario. Yo me levanto a las 3, 4 de la mañana muchas veces en mi vida y los salmos y Señor, gracias Padre, el que habita bajo el Elión, el Altísimo morará bajo el Shaddai. Tú me fortaleces, diría Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi fortaleza. Me librarás del lazo del cazador. Cuando alguien me ponga una red, tú me sacarás. Y comienzas a confesar y a confesar. ¿Por qué? Porque la memorizas. Pero si ustedes no memorizan la Biblia, cuando venga el ataque, ¡pum! 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 Ni balas traes ahí. No tienes los instrumentos de guerra para contestar, que es la espada del Espíritu. Viene alguien con espadazos y tú, la única arma ofensiva de la armadura de Dios en Efesios 6 es la Biblia. Es la palabra del Espíritu. Y el escudo de la fe. Baja el escudo de la fe, siéntate humillado, desilusionado, nadie me quiere, esto y el otro, estoy amargado, entonces no huele hipócritas. Sí, le como mucho y vienen las porras, a la viva, a la va, lo bimbo, sí, cierto, amén, ra. Y te visitamos en el psiquiátrico el mes que entra. Lucas 8, otro caso, versículo 2, dice la Biblia, y algunas mujeres, también a las mujeres se les meten. No crean que no. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido de la chulis 7 demonios. 7 demonios tenía una de las más grandes discípulas que estuvo al pie de la cruz. Todos los demás apóstoles se echaron a correr y quedó María y María Magdalena y la otra mujer al pie de la cruz sin miedo de los romanos. Y esta mujer, una de las mejores discípulas de Cristo, estaba endemoniada antes de conocer a Jesús con 7 demonios. Imagínense, de los que habían salido 7 demonios. Versículo 26 del mismo capítulo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la tierra opuesta a Galilea.
Al llegar a la tierra, vino a su encuentro. Eso es uno de los más interesantes. Vino a su encuentro. Vean, Cristo, vamos a comenzar. Esto es muy lindo. Cristo no fue al endemoniado. El endemoniado vino a encontrarse con Cristo. Aquí hay algo misterioso. Porque podríamos decir, no, ahí viene Cristo. No, el endemoniado vino a buscar a Jesús. Vino a su encuentro un hombre endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ahí está la inmoralidad. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Casi siempre las personas ocupadas por demonios buscan aislarse de la gente. Se recluyen, no quieren salir de su cuarto, no son sociables, no les gusta estar con la gente, buscan lugares desiertos y casi siempre hay mucha inmoralidad en sus vidas. Son características que son plenamente identificables en las personas que tienen demonios. Ahora, no todos son así, pero la mayor parte de las personas así manifiestan. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Aquí es al contrario. La santidad de una persona junto a una persona endemoniada, a ellos no les importa que uses una crucecita en el nombre de Jesús salte, ni agua bendita. No, mira, los demonios no los sacas con nada de eso. Los demonios salen cuando ellos sienten en la persona que los está liberando, que están ungidos con el Espíritu de Dios. Yo les contaba ayer que hace algún tiempo tuve una serie en la televisión con un entrevistador que se llamaba Nino Canún. Mi esposa me acompañó en ese programa, como de 6 programas que hubo, que se llamó Los Fantasmas. Invitaron a un rabino judío, invitaron a un brujo que me tocó junto a mí, invitaron a un budista, invitaron a un musulmán, invitaron como a 6 o 7 personas de todas las religiones y me invitaron a mí como cristiano. Y siempre, ahí tenemos el video, ¿verdad? Siempre que estaba el brujo conmigo, siempre que abría la Biblia y que comenzaba yo a hablar, ponía los ojos en blanco. Cuando hemos tratado con endemoniados, nosotros, y al tratar de sacarlos, cuando se caen al suelo, los demonios siempre tumban al suelo a la persona para volverla inconsciente y no darle la oportunidad que conscientemente reciba a Cristo. Entonces, lo primero que hay que hacer con un endemoniado, ¿verdad?, es tratar de que la persona pueda recobrar la conciencia, y cuando les abre los ojos hacia un endemoniado en el suelo y le haces así a la pupila, te das cuenta inmediatamente que está en blanco completamente el ojo. Es el signo más impresionante y característico de que esa persona tiene demonios. Te ponen así y ponen el ojo en blanco para aislar la conciencia del mundo consciente. Entonces, esta persona, cada vez que yo abría la Biblia, se ponía a sudar. Y ya al final del programa, al segundo programa, todos me echaron un montón. Esto fue, ¿verdad? Pero se ve clásico. Se dieron cuenta que yo les decía la Biblia, y cuando, decía, compara el Corán con la Biblia, compara la Torah con la Biblia, compara el libro del Mormón con la Biblia, compara los libros que traes de brujería con la Biblia, y comenzaron a darse cuenta que no había ningún otro libro que ellos podían manejar o argumentar con la evidencia tan poderosa de la palabra de Dios, y lo que ellos llaman fantasmas eran demonios. Pero esto es clásico en las personas, sienten ellos la presencia de un cristiano, ellos saben. ¿Se acuerdan en Hechos? Cuando Pablo oyó a una muchacha que iba caminando y diciendo a la muchacha, a Pablo, estos apóstoles son discípulos y son hombres del Dios Altísimo. Y cualquiera pudiera decir, no, esa muchacha está haciendo una campaña de propaganda gratis a los apóstoles, campaña de publicidad gratuita. Y Pablo, discerniendo en su espíritu, porque son religiosos los demonios como no se imaginan. Y creemos que porque la persona tiene apariencia de Santa Rita de Casi y San Clodomiro, están bien enchamucados muchos de los que se creen muy religiosos. Y Pablo se voltea, ¿verdad?, y lo reprende al espíritu. Y en otro caso, en Hechos, los hijos de Seba, ¿verdad?, que eran personas que estaban tratando de liberar demonios, quisieron liberar a un endemoniado. ¿Se acuerdan qué le dijeron los demonios? A Pablo conocemos, y ustedes quiénes son. Se les fueron encima y casi los matan y les quitan la ropa.
Los demonios saben quién tiene al Espíritu Santo. Nunca se te olvide. Y no trates de acercarte a una persona endemoniada si tú no eres cristiano. Debe ir como en feria, porque puede haber transferencias. Eso es otro tema. Hay transferencias demoníacas. Cuando te acercas a un endemoniado y tienes temor, se te van encima. Tú no puedes tener temor ante el enemigo. Pisaremos escorpiones y alacranes y ninguna fuerza del enemigo nos podrá vencer. Y ellos sienten ese impulso de valor que tú tienes, porque de lo contrario se te vienen encima. Un cristiano no llega, está muy oscuro, no entro a ese cuarto. En la noche tengo miedo, se te vienen como zancudos. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y dominio propio. Cuídate cuando comienzas a decir, tengo miedo de los demonios, se te vienen como zancudos. Un cristiano está lleno de un espíritu que va mucho más allá, y yo sé quién mora en mí y sé que es fiel para guardar el depósito en aquel día. Y esa es la seguridad que tenemos que tener. Vemos también aquí en Lucas capítulo 11, versículo 21 al 26, este último caso, cuando el hombre fuerte armado, Lucas 11, 21. Cuando el hombre fuerte armado, vean el lenguaje que ahora usa el Espíritu Santo, guarda su palacio, lo compara con un castillo, en paz está lo que posee. O sea, un rey en un castillo con guaruras, ¿verdad? Está seguro. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora Cristo lo explica. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿por dónde anda? ¿Por Chapultepec? ¿Se va a Disney? Los espíritus demoníacos inmundos siempre buscan lugares sin agua, desérticos. ¿Dónde se encontró Jesús con Satanás? ¿En Xochimilco? Ni en una laguna, en un lugar desértico. Es por eso que hay una secta en México que se llama Pare de Sufrir, que dicen que pongas un vaso de agua junto a tu cama para que los demonios no se te metan en la noche, o junto al radio, usando esto de que a ellos no les guste el agua. Imagínense nada más qué tonterías, ¿no? Agarra el agua y se la toman y te la echan encima, hombre. Ay, Dios mío santo. Anda por lugares secos, buscando ¿qué cosa? O sea, son entidades espirituales que no tienen descanso. ¡Qué tremenda maldición viven! Criaturas espirituales que esa es la maldición en la que cayeron en la vida pasada. Andan buscando descansar, buscando reposo, y no hallándolo, dicen, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo le llaman al cuerpo humano? Su casa. ¡Qué descarados! ¿Mi casa? ¿Cómo que tu casa? Sí, así le llaman a ellos, su casa. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. En este caso es una persona, como muchos de ustedes, que vienen a la iglesia el domingo. Ay, pues vamos a ver, santo, 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 alabado sea tu nombre. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Entras y sales igual que como entraste hoy en la mañana, desorientado, confundido, sin Cristo, sin Dios. Pero los demonios que ya están alrededor de tu casa y de tu vida saben que estás viniendo a la iglesia y estás oyendo la palabra de Dios, y de alguna forma la palabra te está limpiando y barriendo, pero no está ocupada. Tiene que ocupar tu cuerpo el Espíritu Santo para que no te estén molestando ya. Entonces, al llegar a tu casa, oye, Chencho ya fue a la iglesia y oyó la palabra de Dios y está a punto de recibir a Cristo. ¡Ey! Comienza a gritar el demonio. ¡Ey! Ese mi Cleofas, mi chipilicas y mi tuercas, vénganse corriendo conmigo. Va, versículo 26, y toma otros 7 espíritus peores. Una persona que viene a la iglesia y oye de Cristo
y no quiere recibir al Señor, y fue al desayuno ayer, y así tiene 6 meses, un año, ¿sabes una cosa? La situación que tú estás viviendo no se compara como te vamos a ver en 6 meses o en un año. Tiene que empeorar. ¿Por qué? Porque has rechazado la palabra de Dios y se vuelve peor la situación. Si antes fumabas, vas a fumar 2 cajetillas. Si antes veías pornografía, vas a aumentar la pornografía. Si antes eras homosexual, te vas a llegar al degeneramiento total y ahora ni siquiera los hombres te van a gustar, te vas a meter hasta con los animales. Y así aumenta la maldad, porque entran más fuertes los demonios a empeorar la situación de tu mente, a atormentarte, quitarte la paz. Y vas a tener dinero, y vas a ser presidente o gobernante, y vas a triunfar en los negocios, y cuando tengas todas esas cosas, te vas a sentir la criatura más miserable. No vas a poder disfrutar a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tus nietos, ni las vacaciones, porque Dios no está contigo. No es lo que tienes, sino el don de Dios para disfrutar lo que tenemos. Vienen 7 peores y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este es el peligro de rechazar a Jesús. No hay más que 2 cosas que están delante de nosotros: la puerta ancha que conduce a la perdición, y la mayor parte de los seres humanos entran por ella. Y la puerta angosta, que es la puerta que conduce a la salvación, y pocos entran por ella porque es estrecha y angosta. La mayor parte del mundo va en la puerta ancha, los placeres, la vanidad, el y fui a Francia y me compré un amigo de Mick. ¿Y a qué club vas, Y yo juego golf 3 veces a la semana y me junto con puro pirulation, Y si tú en la mañana desayunas pozole, eres naco, ¿No es verdad? Ese es el mundo que vivimos, un mundo tan hueco y tan vacío y tan tonto. Y esta es la realidad que Dios nos quiere mostrar, que vivimos un mundo rodeados de espíritus que están buscando quitarte tu paz, divorciarte, atacar a tus hijos, atacar a tus nietos, atacar tus finanzas, atacar tu felicidad, tu paz, tu seguridad, tu esperanza. Por eso le dice Dios a Pablo a Timoteo: Timoteo, guarda el buen depósito que es la Biblia. ¿Por qué? Porque vivimos un mundo donde tu compadre, nos van a querer sacar esto, y tu familia te van a querer sacar esto. Y el día que alguno en este mundo, tu familia o tu compañera de trabajo o tus amigas o tus amigos te desarmen y te dejes convencer: ay, ¿verdad que tú eres muy cristianito? No, no soy tan cristianito. Bueno, pero no soy tan fanático, no soy tan religioso. Estoy comenzando, y comienzas a sacarle a tus amigos para que no te rechacen y para que no digan que eres diferente. Si tú tienes ese espíritu, ten mucho cuidado, porque no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice: sí, ¿y qué? Soy hijo de Dios por la gracia de Dios, y los quiero ayudar a ustedes porque se encuentran en tinieblas, y no importa la persecución y lo que podamos sufrir, bienaventurados sois porque el Espíritu Santo reposa sobre ustedes. Y nunca podremos saber. Nunca descubriremos a qué amos servimos hasta que enfrentamos las pruebas de la persecución. No es hasta que somos perseguidos por la familia o por los trabajos o por los amigos, cuando, si tú te mantienes incolume, firme, sí, ¿y qué? Oye, que tú no te emborraches con nosotros. Así es, yo estaba como ustedes, pero soy diferente. Oye, que vamos con unas chamaconas que por aquí y por allá, miren mi anillo, esto me dice que ya estoy fuera del mercado, que solo una mujer me pertenece y le quiero ser fiel. Ay, sí, ¿a poco? Pues así como la ves, me das lástima. Tú dile, contéstale: me das lástima que tu esposa no te satisfaga y que no tengas el valor de ser el marido de una sola mujer, y que tus hijos nunca crezcan ni sepan tampoco que mi padre era borracho, parrandero y jugador. Porque se necesita, para ser hombre, de acuerdo a la Biblia, demasiado valor, un valor que nos los da el Espíritu de Dios. No quisieran muchos de ustedes en esta mañana invitar al Espíritu Santo a sus vidas para que experimenten el poder que sobrepasa el entendimiento humano. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde.
Lámpara es a nuestros pies. No hay otra luz más que la Biblia que pueda alumbrar nuestro camino, porque en tu luz veremos la luz. Diré yo a Jehová, esperanza mía, salvación mía, mi Dios en quien confiaré. ¿De quién he de temer? Dios es la fortaleza de mi vida, mi amparo y mi refugio en todas mis tribulaciones. El que nos saca del pozo de la desesperación y nos dice: no tengan miedo, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te animo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Sé valiente, esfuérzate, échale ganas a tu vida cristiana. No seas un tibio o una tibia nada más. De domingo en domingo y entre semana ni te acuerdas de mí, dice el Señor. Descúbreme las páginas de la Escritura, experimenta mi poder, el poder que he encerrado, escondido en mi palabra, porque mis palabras son espíritu y son vida. Muchos de ustedes que nos ven en esta tarde a través de la televisión y de las redes sociales no tienen a Jesucristo. Tu vida está vacía, cuídate. Cuida el vacío que hay en tu vida, porque la pregunta es: ¿quién lo va a ocupar? Y eso tú lo vas a decidir en esta tarde, si quieres invitar a que ese vacío en tu vida no sea ocupado por el enemigo, sino por el Espíritu de Dios. Y dile estas palabras con todo tu corazón: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz con tu sangre pagaste por ellos, y te invito a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Con el poder de tu Espíritu Santo podré ser más que vencedor, más que vencedora, y de aquí en adelante el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y ahora tengo la seguridad que aún después de la muerte seguiré siendo apacentado, apacentada por la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por este libro. Ámalo, guárdalo, mételo aquí a tu cabecita, memoricen la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Los que gusten recibir esta bendición pastoral lo pueden hacer extendiendo su mano hacia acá. Bendecimos en esta tarde a todos ustedes que por primera vez han recibido esta preciosa semilla de la palabra de Dios, la cual germinará en tu corazón y dará fruto al 100%. Y tú te convertirás en bendición para tu familia, para tus amistades y en tu propio trabajo. Que Dios bendiga a tus padres, porque dichoso el hombre y la mujer que honra a su padre y a su madre, porque será de bendición, y sus hijos y nietos serán bendecidos por Dios. Que Dios bendiga a los animales domésticos de tu casa, que Dios bendiga tu trabajo, tu entrada y su salida, y que Dios te dé un espíritu de poder y valor, que nunca tengas temor de nada más que el temor de Jehová, que podamos vivir de victoria en victoria, y que el Dios de esperanza te llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo, y ponga sobre ti la paz. En el nombre de Jesús, amén. Pues hemos llegado a la última conferencia. Vamos a tener las preguntas y respuestas que no hemos contestado, y ojalá que todos ustedes a través de este seminario
puedan escuchar las conferencias 1, 2, 3, 4 veces, pero hemos tratado de demostrarles las increíbles profecías bíblicas, la relevancia geopolítica que existe actualmente a la luz de este libro inigualable, incomparable, ¿verdad? Que Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Así que la Biblia ha sido atacada arqueológica, físicamente, biológicamente, matemáticamente, en todas las áreas, y nadie ahorita en 2000 años ha podido contestar la pregunta que les voy a hacer. Yo este mes, en septiembre, el mes pasado, cumplí 40 años, no de edad, 40 años de predicar este mensaje. 40 años, gracias a Dios ya. Y en estos 40 años que Dios me ha dado el privilegio de poder permanecer fiel a esta palabra, la pregunta que he hecho es la que seguiré haciendo: ¿qué persona o qué institución o qué científico, o qué médico, o qué político, o qué astrofísico, o qué ateo, agnóstico, escéptico nos puede decir qué libro encuentras tú en los billones de volúmenes que existen de literatura en las librerías mejor que la Biblia? He hecho esta pregunta a políticos, a científicos, en podiums, en universidades. Nadie se ha atrevido a decirme, pues, los libros de Oscar Wilde, William Shakespeare, Octavio Paz, Confucio, Buda, Mahoma, etcétera, etcétera. Porque cuando alguien se atreva a decir, bueno, este libro es mejor que la Biblia, simplemente es porque, y es la ventaja que tenemos los cristianos, no ha conocido la Biblia. Y yo, las personas que me he encontrado en estos 40 años, porque me encanta tener debates, sobre todo con ateos, son mi plato favorito los ateos, nunca, ¿verdad? Ellos cuando trata un ateo o una persona de agredirte o de atacarte, ¿quién hizo a Dios? ¿Y por qué Dios permite que el diablo exista? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no ha acabado con el mal? Son las preguntas de cajón. Y estas preguntas de cajón de la mayor parte de estas personas simplemente es porque no tienen respuestas. Y ellos creen que no hay respuestas. Entonces, estas preguntas te las lanzan de manera agresiva para esperar de que tú les contestes. Si no les contestas, pues ya te dejé en ridículo. Y cuando tenemos las respuestas y les contestamos, ¿verdad? Se sorprenden ellos porque nosotros sabemos la forma de pensar de ellos, la filosofía que tienen, que la base es Darwin, la evolución, comunismo, materialismo, hedonismo, pluralismo, y todos estos ismos que son la base de todas las filosofías del siglo XX. Porque el siglo XX fue inundado con el ateísmo primero de la evolución con Darwin, Sigmund Freud era ateo, Carlos Marx era ateo, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Richard Dawkins ahorita es de los últimos sobrevivientes ateos que existen, y todos ellos tienen la misma plataforma, la evolución. Creen todos que venimos de los animales, que no tenemos un propósito ni un sentido, y por eso el 98% de los ateos son personas amargadas con alguien que no existe. Háganme el favor. Están enojados con una entidad que niegan ellos que exista. Y otros, ¿por qué te enojas contra Dios? O sea, ¿qué te importa si alguien cree en Dios o no cree en Dios? No. Entonces digo, es insostenible filosóficamente el ateísmo. Así que tenemos la oportunidad en esta época del siglo XXI de levantar la Biblia y esgrimirla contra todo sistema ideológico, filosófico que se levante contra el conocimiento de Dios. Abran sus Biblias en 1 Pedro 4, 17, y quiero terminar este seminario con algunas reflexiones de las profecías. Vamos a ver ahorita un versículo en 1 Pedro 4, versículo 7, que es muy ad hoc a todo lo que vamos a desarrollar, y dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. No cabe duda que todos los eventos que hemos podido desarrollar en estas últimas conferencias, ¿verdad?,
están siendo cumplidos, algunos están delante de nuestros ojos, y principalmente el área geopolítica o las naciones que ahorita se encuentran en el Medio Oriente, que son Rusia, Irán, la China, y ahorita Turquía ya no tarda en unirse con esta trinidad satánica en el Medio Oriente. Vemos que en el Oriente está aquí estas naciones que hace 2600 años la Biblia profetizó, y vemos en el Occidente solamente a Estados Unidos y a la OTAN. La OTAN es la organización de los países del Tratado Atlántico del Norte, que se formó en los 40, en el siglo pasado, para proteger a muchas naciones europeas del comunismo, del avance del comunismo. Entonces, cuando Estados Unidos, el presidente Barack Obama, entra a la Casa Blanca y manda a sacar a todos los soldados de Estados Unidos, el Medio Oriente queda completamente vacío. Y hay una ley física que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y lo mismo sucede espiritualmente también. Entonces, ese vacío en el Medio Oriente no podía quedar vacío. Y Rusia, como vimos ya Putin desde el 2001 que entró como presidente de Rusia, ha estado tratando de levantar y el oso de Rusia despertarse del letargo que ha tenido desde el 89, más de 30, 40 años más o menos, que ha estado dormido Rusia desde que cayó el comunismo, para levantar completamente el sistema comunista. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que desde este punto de vista, Rusia tiene forzosamente que comenzar a avanzar y ocupar el vacío que Estados Unidos dejó en el Medio Oriente. Y ahorita, bueno, comenzó la guerra civil en Siria para sacar al presidente Bashar Assad. El presidente Obama le dijo a Assad: mira, si tú usas armas químicas, entonces vamos a entrarle a la guerra. Bueno, Assad usó las armas químicas en la administración de Obama y no respondió Obama ante el desafío del presidente Assad de Siria. Entonces, Assad se engrandeció, Rusia entró a Siria, porque en Siria tiene Rusia la única base naval que existe. Rusia no puede tener acceso al mar Mediterráneo más que a través de la base naval que tiene en Siria. Entonces, geopolíticamente a Rusia no le conviene que el Occidente, ni la OTAN, ni Estados Unidos sacaran al presidente Assad. Entonces, hasta ahorita Assad ahí sigue en Siria y no lo van a sacar, como dijo don Teofilito, como decimos en México, ¿verdad? Ahí se va a quedar hasta el secula seculorum. Entonces se une Irán con Rusia para hacer un pacto, el pacto que hizo Obama con Irán de las armas nucleares, de que iban a ser supervisadas por inspectores de la ONU, se viola, y ahorita hace una semana el presidente Trump le acaba de mandar un recado a los iraníes: no vamos a respetar ese tratado y no nos importa lo que ustedes hagan. Irán ahorita está enojadísimo. Antier, el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán le contestó al presidente Trump que ellos no se iban a quedar ni a hincarse, a humillarse ante un dictador, en este caso el presidente Trump. Y entonces el conflicto está mucho más serio, porque Rusia, Irán, China y Turquía, como lo vimos en la conferencia anterior, están uniéndose para poder atacar a Israel. El objetivo y el blanco es la nación de Israel. ¿Por qué? Porque es la única que se opone en Medio Oriente al califato de los árabes o de los musulmanes, para que se extienda por todo el Medio Oriente. En el Medio Oriente hay una democracia, Israel. Arabia Saudita es una monarquía con un rey, y Jordania. Todas las demás naciones en el Medio Oriente son dictaduras religiosas por hombres fanáticos, como el Ayatollah Khomeini de Irán. Entonces necesitan derrocar a los monarcas de Arabia Saudita y al presidente de Jordania, que es monarquía, para que se establezca el gobierno del califato soñado por los musulmanes, para levantarse y cumplir Ezequiel capítulo 38, como ya lo vimos. Entonces, esta situación está haciendo cada vez más tensa, con las amenazas de Corea del Norte, mandar las bombas. Irán, repito, ayer y antier, enojadísimos contra Estados Unidos, que van a vengarse de lo que Trump le está diciendo. Trump es una persona y que no se le puede realmente confiar en cuanto a qué va a hacer mañana o pasado, o si va a cumplir sus amenazas. Y hay una tensión impresionante en el mundo ahorita,
política y religiosa, filosófica y económica y militarmente. Y la Biblia nos dice claramente, ¿verdad?, que en este caso y en el conflicto en que nos encontramos nosotros, ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Cuál es el papel que nosotros debemos desarrollar en medio de este conflicto internacional que estamos viviendo y que inclusive miles de cristianos, millones de cristianos están siendo atemorizados, estresados, inciertos, que el temblor, ya no quiero vivir en México, me quiero ir a Guadalajara, y qué va a pasar con esto y con el petróleo que se va a caer, y si nos mandan una bomba, y si llega el incendio por acá? Y ante toda esta situación, ¿qué efecto esta información que hemos estado obteniendo respecto a lo que va a suceder va a cambiar nuestras vidas? Estas conferencias que hemos tenido solamente han enriquecido tu intelecto, o sea, ya tienes más conocimiento, más información, más data acerca del futuro. ¿Y qué vas a hacer con esta información? ¿Solamente para enorgullecer teológicamente o intelectualmente tu mente, o realmente esta información que ha sido fascinante y sensacionalista para nuestros oídos y nuestro conocimiento intelectual, qué valor práctico tiene en nuestra vida espiritual? Porque no sirve solamente oír por la curiosidad, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Bueno, pero a mí, ¿cómo me va a afectar el conocer lo que está desarrollándose en el mundo alrededor? Vamos a comenzar con la primera pregunta, que es la más importante de todas, porque dicen que hay dos decisiones, las más importantes del ser humano. La decisión más importante de todo ser humano en toda su vida es recibir a Cristo. Es la decisión más importante que tú puedas tener, estar seguro de tu salvación. Y la segunda decisión más importante es con quién me voy a casar, porque te casaste, te amolaste. Así que, ¿verdad?, el matrimonio es lo más santo, lo más sagrado que existe, y es la decisión más importante después de tener a Cristo como nuestro Salvador. ¿Con quién voy a pasar? ¿Con quién me voy a unir? ¿Quién va a ser el padre de mis hijos, la madre de mis hijos? ¿Con quién voy a pasar los últimos 30, 40 o 50 años que Dios nos conceda de vida? Qué importante es saber esto, ¿verdad? Y no solamente echarte el clavado al matrimonio como el borras, sin saber ni siquiera con quién te vas a casar. Nadie sabe si hoy en la noche todos nosotros vamos a amanecer, ¿sí o no? Nadie sabe. Estamos ante una vida que pende de un hilo. Cuando las Torres Gemelas fueron atacadas por los aviones con 19 terroristas árabes, se levantaron en la mañana 3,000 personas y se fueron a su casa. Mi amor, arréglame la corbata, voy a trabajar. ¿Dónde están los niños? Dales un beso a cada uno. Nos vemos a la 1 para comer. Háblame por favor a tal hora. ¿Quién se iba a imaginar? ¿Quién se iba a imaginar que nunca iban a regresar a su casa, y que esa mañana era la última mañana que le daban un beso a su esposa y le decían te quiero, o por lo menos tuvieran la oportunidad de decírselo y despedirse de sus hijos? Porque fue a las 9:15 de la mañana cuando millones de toneladas de concreto y de acero se desplomaron y mataron a más de 3,000 personas en las Torres Gemelas. Ahorita en los incendios del norte de California tenemos una sobrina que vive ahí cerca de San Francisco, y me dijo antier, oye tío, oren por nosotros. ¿Por qué? Porque mira, quiero decirte, hace una hora veíamos el humo que estaba ya, pero como a 1 kilómetro, 2 kilómetros, y en 10 minutos lo tenemos a 100 metros de nosotros enfrente de nuestra casa. O sea, no sabemos si ahorita, a lo mejor ahorita cuelgo el teléfono, viene con tanta fuerza el aire llevándose la lumbre que nuestra casa se la lleva completamente y la calcina en cenizas. Así, ¿cuántas personas amanecieron y sabían, y de repente viene un temblor? Ahora que vino el terremoto, se fueron a acostar tranquilos, ¿verdad? Nunca supieron que era el último día, que se ponían una corbata, que se subían a su vehículo, que le decían a su esposa que la amaban y que habían tenido la paz con Dios, para que en cualquier momento que Él venga por nosotros, sepamos que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, lo más importante que tú en esta vida puedas tener es lo siguiente. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido que muramos una sola vez. Vamos a morir una sola vez. No hay reencarnación, no hay transmigración,
no hay purgatorio, ni tampoco hay limbo para los niños. Todas estas postulaciones, ¿verdad?, filosóficas y religiosas son inventos que no se sabe ni siquiera cuál es su origen. La Biblia no habla de un purgatorio, ni de un limbo, ni de una tercera oportunidad, ni una reencarnación, que eso viene de las religiones hindúes. La Biblia dice que cuando tú mueras no hay más que dos lugares, el cielo o el infierno. Si tú mueres ahorita en la tarde, un temblor, lo que Dios no lo quiera, ahorita saliendo se nos cae el techo encima o te cae un concreto encima, no sé, lo que pueda pasar, un accidente, una bala perdida, una embolia, un ataque al corazón. Si tú mueres no tienes la oportunidad más que saber que en segundos estás en la otra vida con Cristo como tu Señor o tu juez. Así que esta es la oportunidad de poder nosotros saber ello. En Mateo capítulo 24, versículo 42 al 44, el Señor Jesús dijo estas palabras. Mateo 24, versículos 42 al 44, hablando acerca de la incertidumbre del futuro. Velad, porque no sabes a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Proféticamente, Cristo puede venir ahorita en el próximo minuto, o puede venir dentro de 5 años, pero si no viene en 10 años o el mañana, viene a tu vida y a tu vida y a mi vida el día que muramos. El día que muramos, ten la absoluta seguridad. Tú puedes burlarte, decir lo que quieras, tengo mucho tiempo y voy a hacer dinero y por aquí, por allá, cuando no sabes que tal vez ahorita en esta conferencia Dios te ha dado la última oportunidad de hacer las cuentas con Él. No la pierdas, no salgas por esa puerta esta noche sin haber estado seguro que tus pecados han sido perdonados y que tienes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. En vista de estas realidades, la pregunta más importante es, ¿tienes a Cristo como tu Salvador? ¿Estás tú seguro? Nadie diga amén. Eso solamente Dios lo sabe. Pero dice Mateo 7, 21 al 23, muchos me dirán aquel día, amén, amén. Ah, ¿verdad? Muchos me van a decir, sí, Señor, fui al seminario de profecías y fui a la iglesia y hice milagros y hablé en lenguas. Inclusive eché demonios, y les diré, nunca los conocí. Nunca los conocí. Ahora, fíjense ustedes qué importante es la palabra conocer. Si a mí me preguntan, ¿conoces tú al rey de España, al rey Felipe de España? La respuesta es la siguiente: sí lo conozco en revistas, lo he visto en televisiones. Oye, y a la, bueno, va a ser reina, ¿verdad? Kate, la que está casada con la hija de la reina de Inglaterra, a Kate Middleton, ¿la conoces? Sí, una mujer guapísima, 1,80 de estatura, preciosa mujer, con 2 niños que acaba de tener, que está embarazada otra vez. Y hasta ahí llega mi conocimiento del príncipe de España y de esta muchacha que está casada con uno de los hijos que van a ser reyes si se mueren los papás. Pero ¿quién es el que conoce íntimamente al rey de España, Felipe? Bueno, el único que lo puede conocer es su esposa. Ella sabe que desayuna, a qué hora se levanta, qué programas de televisión ve, qué lecturas le gustan, qué gustos tiene, qué gustos no tiene, qué deportes practica. Hay un conocimiento más íntimo, ¿correcto? Entonces, en la Biblia hay un conocimiento intelectual. ¿Conoce a Jesús? Sí. Sé que su mamá fue la Virgen María, amén, amén. Nació en Belén, amén. Fue crucificado, muerto y sepultado a los 3 días. Y de ahí no sales. Es todo lo que sabes de Cristo. La pregunta es, ¿tienes tú un contacto diario
íntimo con Él? Eso es lo que es el cristianismo. Es a lo que Jesús dijo: no los conozco. Yo te conozco, Señor, me conocías de lejos, sabías quién era yo, pero nunca tuviste un contacto íntimo conmigo. Nunca supiste íntimamente qué es lo que yo amo, cómo amo la santidad, cómo amo la pureza sexual, cómo amo que me obedezcas, cómo amo que dependas de mí, cómo amo y anhelo que vivas en paz en tu casa, que tengas paz en tu matrimonio, que no vivas estresado, que la subida del petróleo y la caída del peso no te afecten absolutamente. Esa paz que tú quieres mantener en tu vida es lo que yo busco en ti. Y cuando tú la tienes, hijo mío, hija mía, me das a mí, estoy contento contigo y estoy gozoso contigo, porque lo tienes, porque confías en mí. ¿Y por qué tienes esa paz y por qué tienes esa conducta? Simplemente porque me estás conociendo a través de la Biblia todos los días. Y estás descubriendo qué me gusta, qué no me gusta, cómo quiero yo que vivas, cómo puedes tratar a tu esposa, a tus hijos, cómo administrar tu vida, cómo administrar tu negocio, porque tienes relación conmigo. Entonces, esa es la comunión a la que la Biblia nos llama que debemos de tener. Dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan. ¿Pero qué tipo de conocimiento? Intelectual, no, íntimo. Un conocimiento íntimo, donde llegues a tener tal cosa con Cristo, que te levantes a las 2, 3 de la mañana y sientas en tu alma: oh Dios, cuánto anhelo estar contigo, Padre. Mi alma solo tiene descanso en ti, Señor. Cuánto anhelo, despiértame, Padre, es el tiempo más hermoso que pueda tener. Cuánto descanso echando toda mi ansiedad sobre ti, orando, pidiéndote por mi esposa, levantándome contento, alabándote, Señor. Esa es la relación que la Biblia nos manda que debemos de tener con el Hijo de Dios. La pregunta es: ¿la tienes? ¿Estás tú seguro que tienes esa relación con Jesús? ¿O es una relación de cada domingo nada más, religiosa, intelectual? Las buenas noticias del Evangelio es que Cristo vino al mundo no a traernos una religión. Él bajó del cielo para mostrarnos que Él es la única esperanza. Este mundo enfermo, que no funciona, raquítico, convulsionándose por todos lados a nuestro alrededor, con los mares afectados, envenenados, el aire contaminado, la comida contaminada, la inmoralidad, la depravación que existe inmoral, la descomposición social del matrimonio. Ya están institucionalizándose hombre con hombre, mujer con mujer, legalizando los gobiernos confundidos, guiados por la opresión del pueblo, legalizando cosas, porque no todo lo que sea legal es moral. Eso es importante que lo recuerdes si eres abogado. El hecho que sea legal no lo hace moral. No sé cuántos de ustedes sepan, pero el tribunal más grande del mundo de derechos humanos en Estrasburgo acaba de declarar que no reconocen la homosexualidad ni el matrimonio sexual. Y los más de 30 jueces del tribunal más grande del mundo de Estrasburgo reconocieron que no es legítimo, ni reconocen ellos en ninguna parte del mundo, que el matrimonio homosexual sea válido. Así que gracias a Dios que por un lado hay una oposición, por otro lado pues hay que los de Estrasburgo digan misa. A mí no me importa, ¿verdad? Porque pues ¿quién te puede detener? Cuando el hombre sigue sus pasiones desordenadas, eres como un animal sin freno, desenfrenado completamente. No hay nada que te detenga viviendo lo que yo siento. Si siento ser atraído por un hombre, pues me voy con un hombre. Si por una mujer, con una mujer. Y no te interesa que haya una regla que te dice no te pases el alto. Pues yo me lo paso, pues pásatelo, pero te vas a estrellar algún día. Las leyes fueron establecidas para nuestra propia protección y sobrevivencia de la familia también. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo del 10 al 13, el escritor de este libro maravilloso pudo claramente establecer que la salvación y la muerte de Cristo en la cruz fue una acción que culminó en la eternidad. Dice Hebreos 10, versículo 10: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una
ves para siempre. Yo les he preguntado a mis amigos católicos, tengo muchos amigos católicos, los quiero, los amo, los respeto, ¿verdad? Y yo estoy seguro que muchos de ellos no tienen tanto conocimiento como el que tienes tú y como el que tengo yo de la Biblia, pero que han encontrado a Cristo como su Salvador, y muchos de ellos, ¿verdad?, a través del tiempo, conociendo más a Cristo, se van a salir de ese sistema. Pero si Cristo viniera mañana, ¿verdad?, habría muchos católicos que se irían al cielo y habría muchos que se dicen evangélicos que van a estar en el infierno. ¿Me escucharon? Entonces no basta decir, ¿verdad?, voy a la iglesia apropiada o a la religión apropiada, sino si tú tienes, insisto, una relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí en Hebreos dice la Biblia que el cuerpo de Cristo fue hecho una vez para siempre. ¿Qué es la misa? Y les pregunto así, vengo en el avión, pues yo soy católico, oye, quiero hacerte una pregunta, ¿hace cuánto eres? Pues hace 25 años soy católico, me bautizaron, tengo el miércoles de ceniza, voy a peregrinaciones, participo de estos ritos, liturgias, bla, 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 y siempre me encanta decirles, ¿tú sabes qué es la misa? ¿Tú sabes que la misa es la acción más importante de todo el catolicismo, porque es el momento? ¿Qué cosa le pregunto? Y pregúntales tú, ¿no? Y de 100 personas que abrazan esta religión, el 95% no saben qué es la misa. Es increíble esto. Y entonces ya les contesto, apúntalo si quieres. De acuerdo al Concilio de Trento, la misa es la repetición del sacrificio de Jesucristo por los vivos y los muertos. En otras palabras, aquí está la cruz. Antes de la cruz, ¿qué hacían los judíos para ser aceptados por Dios? Sacrificaban ovejas, palominos, becerros, y el sacerdote los representaba ante Dios. Entonces Cristo viene y ofrece un solo sacrificio. En ese momento, hace 2000 años, todos los sacrificios del orden levítico del Antiguo Testamento quedaron anulados, porque ahora ya no hay un sacrificio de animales que no podían quitar el pecado. En el Antiguo Testamento los pecados solamente cubrían. Si yo tengo ahorita una mancha de aquí blanca y me pongo el saco, la pregunta es, ¿se me borró? No, solamente la tengo cubierta. Ok, hasta Cristo no había un solo pecado borrado. Estaban cubiertos, como tomándoles a crédito, mientras se ofrecía el sacrificio perfecto del Hijo de Dios en la cruz. Entonces Roma se brinca la cruz y siguen ofreciendo un sacrificio representativo a través de la misa. Y cuando el sacerdote entra, yo me acuerdo porque fuimos educados, mi hermano y yo, en colegios lasallistas. Yo les conté, ¿verdad?, que a los 13 años estuve en el noviciado, quería ser cura, válgame Dios, así como lo ven. Quería ser cura, siempre fui muy místico de niño, y quería abrazar el sacerdocio, y pues me aprendí en aquel tiempo todo en latín. Y cuando el sacerdote entra a ofrecer la misa, dice: introigo al altare Dei adeum collectifica juventutem meam, en el latín. Perdón. Entonces los acólitos le contestábamos: quia tues Deus fortitude meam, quia tus Deus repolistis. Dice: me introduzco al altar de Dios a ofrecer sacrificio por los vivos y los muertos. O sea, y cuando te dan la hostia, te están diciendo que Cristo se te salió el domingo pasado y lo tienes que volver a recibir otra vez. Y cuando venimos a la Biblia, encontramos que Él entra a nuestra vida una vez y para siempre ya. Y que no hay necesidad de hacer ninguna representación, sacrificio hecho, aquí lo dice Hebreos 10, una vez y para siempre. Está en todas las Biblias. Y mira lo que dice a continuación: pero Cristo, habiendo ofrecido, versículo 12, otra vez, una vez para siempre, un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, vean los tiempos, pretérito, hizo perfectos, tiempo pasado, para siempre a los santificados. El sacrificio de su Hijo es suficiente para que si tú le recibes esta tarde como tu Señor, en ese momento Dios dice: ¿sabes una cosa, Pancho? Aquí tengo tu expediente.
Pancho Pistolas, ¿verdad? Borracho, parrandero y jugador. Bueno, hay otros que no, otro que le decían San Agustín de Hipona ahí en Tlalnepantla, pues no era tan malo religioso, pero qué orgulloso de su religión, espíritu religioso. Y hay otra, ¿verdad?, con cara de Santa Rita de Mónica, pero qué hipócrita esa mujer. Si la vieran que era un matriarcado en su casa. En fin, todos teníamos un expediente bien escondido detrás del closet, porque nadie conoce nuestra vida privada más que Dios. Y cuando tú recibes a Cristo, ese expediente y todas las cosas que Él tenía contra ti, contra mí, fueron puestas y fueron clavadas en la cruz. Y al ser clavadas en la cruz y tú estar en la cruz con Él y yo también, ese expediente es hecho pedazos. Y dice Dios, desde ese momento, si tú sales por esa puerta, Pancho Pistolas, desde esta tarde, en este momento, 14 de octubre del 2017, no tengo nada contra ti. Pero ¿cómo que no tiene nada contra ti? No. ¿Pero por qué? Si no me he portado bien, es que no es por ti, es por lo que hizo mi hijo en tu lugar. Por gracia. El otro día me preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones? ¿Me lo podría decir con una sola palabra? Y les contesté, claro que sí, gracia. La palabra gracia no existe en ninguna religión más que en el cristianismo. Que es un favor inmerecido donde Dios nos perdona sin que hayamos hecho ninguna obra, ningún asilo, ningún orfanatorio. Yo era borracho, parrandero, jugador. Yo creo el endemoniado era Pinocho junto conmigo. Se los digo con todo mi corazón, es que yo recibiera a Cristo de todos los demonios que yo podría haber tenido en mis 25 años que me convertí, y lo creo con todo mi corazón, ¿verdad? Que en el momento cuando mi hermano me dijo, le dije, ¿cómo puedo estar seguro? Porque la Biblia lo dije, le dije, Señor, tú me perdonaste, tú estás en mi corazón, y toda la gente y todos mis amigos, ya te cambiaste de religión. Le dije, no me cambió de religión, simplemente les digo una cosa, tengo a Jesús en mi vida, y lo único que sé es que Él está vivo. ¿Quieren saber más? Los invito a la iglesia, vengan conmigo para que escuchen la palabra de Dios. Pero desde esa vez vi una paz a mi vida que sobrepasó el entendimiento, porque me sentí perdonado de todas las maldades que en toda mi vida había hecho. Y ese es el mensaje del cristianismo, el glorioso evangelio de la gracia de Dios, que Dios nos acepta como eres. Dios te dice en esta noche, como una vez en Santa Marta, Catitla, en 1985, el antiguo jefe de la policía, Arturo Durazo, mandaba un helicóptero a la casa de ustedes, vivíamos aquí en Arboledas, cerca, en aquella época, y aterrizaba el helicóptero, me subía Alan, mi hijo, y mi hijo Moisés, y nos llevaba al reclusorio norte a que les predicara a todos los presos. A él le encantaba, al general Durazo, oír el evangelio de Cristo. Y una vez que estábamos ahí en el reclusorio oriente, aterrizamos y sacó el general Durazo a los 1,000, eran 1,636 presos en esa vez que aterrizamos ahí en el patio. Y cuando los juntó a todos ahí en el patio, pues tú los ves, ¿verdad? Tenían caras así, todos así, ninguno tenía cara de San Agustín de Hipona. Así todos feos y mal encarados, ¿no? Y con tatuajes y todo, ya saben cómo se ponen ellos, ¿no? Y me acuerdo que les prediqué la parábola del hijo pródigo. Miren, filmamos ese mensaje. Ustedes no se imaginan cómo puedes ver, a los 5 minutos, las caras así comenzaron a hacer así. Y comenzaron a llorar como a los 20 minutos, cantidad de ellos estaban con lágrimas en los ojos. Y se acercó uno al acabar y me dice, usted me está diciendo, ¿sabe usted? Me dijo señor Alducin, que yo he matado 27 personas. ¿Usted cree que pueda tener yo perdón? Y le dije, 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si tú has matado 100 personas, ¿sabes a quiénes no les va a gustar que te perdone Dios? A los religiosos. Porque ellos van a decir, ay, sí que fácil, ¿verdad? ¿Cómo ese infeliz, esa prostituta? Ellos sí merecían al infierno, los religiosos. Porque ellos quieren ganarse el cielo y creen que Cristo vino por los buenos. Y Cristo vino por los peores pecadores. Como María Magdalena, que tenía más de 7 demonios y que era prostituta también. Así que este es el mensaje glorioso del evangelio. Que no tú me dices, es que yo soy homosexual, yo soy esto, yo he abortado 5 veces, me he divorciado, me dicen el playboy de Tlalnepantla, y me he mandado a 15 mujeres. Dime y mencióname los peores pecados que exista. El único pecado que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado es rechazar el perdón que Dios te ofrece hoy en la tarde en la sangre de Cristo.
Si tú rechazas ese perdón, ¿verdad? Ya Dios no puede hacer nada contigo, porque ya te ofreció sus manos taladradas, sus espinas en su cabeza, y te pide que vengas a Él y te inclines ante Él, te humilles y puedas recibir a Jesucristo por la fe en tu corazón. En segundo lugar, cuando nosotros tenemos este concepto y este conocimiento de todas las profecías bíblicas, no solamente tenemos que estar seguros de nuestra salvación, porque si se cumplieron y se siguen cumpliéndose, más vale que estemos seguros ahorita al salir por esa puerta, de que si Jesús viene en la noche o morimos hoy en la noche, yo tenga la salvación, porque después de la vida no hay ninguna segunda oportunidad, jamás, nunca en la eternidad. En segundo lugar, cuando nosotros conocemos en las profecías bíblicas, los privilegios traen grandes responsabilidades. ¿Sabías eso? Mientras más privilegio les doy yo a mis hijos, le presto el carro, le presto esto, más responsables tienen que ser. Si yo le dejo un negocio a don Pancho y le digo, don Pancho, me voy a ir 6 meses a Europa, le dejo el negocio, la administración, los impuestos, y yo regreso y don Pancho me entrega cuentas claras y sonantes de los impuestos y no hubo robos ni nada, ¿qué hago con don Pancho? Le doy 2 empresas más, ¿verdad? Porque fue responsable. Es la persona idónea que yo busco, que todos buscamos, para que puedan administrar nuestros negocios. Y Dios es igual con nosotros. Si Dios te da un privilegio y te da, por ejemplo, el privilegio de cantar o tocar la guitarra o de enseñar la palabra de Dios, o en tu casa abrir un estudio bíblico, o de ser más puro sexualmente, y tú comienzas a responder a esta bendición que Dios te da, dentro de 3 o 4 meses Dios nos visita, ¿sabían, verdad? Dios nos visita, ahorita está visitando a muchos de ustedes a través de la palabra. Nos visita como visitó cuando fue a visitar Sodoma y Gomorra y se dio cuenta que ya tenía que juzgarlos, habían pasado el límite de la depravación moral. Entonces Dios nos visita, y si viene la visita de Dios y te encuentra igual que hace 6 meses, y en un año de tu cristianismo no has crecido ni una pulgada, y sigues igual de avaro con tus diezmos también, y con tu dinero y con tus bienes materiales, ¿qué esperas que Dios te dé más entonces? Sinceramente dímelo. Entonces, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no salgo de perico perro, Señor? ¿Por qué no prospero? Simplemente porque no has crecido una pulgada en los últimos meses o en el último año de tu vida cristiana. Entonces, Dios, al que mucho se le da, mucho le tiene que pedir. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes que Abraham fue llamado amigo de Dios? Y en Génesis capítulo 18, cuando Dios se le aparece a Abraham y baja al mundo Jehová, acompañado de 2 ángeles, Dios le dice algo tremendo a Abraham, que establece el principio espiritual de la responsabilidad. Le dice Dios a Abraham, versículo 17, Génesis 18, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, Dios tiene un plan para Abraham, y él estaba ansioso de que Adán supiera cuál es su plan. Y Dios está ansioso de decirte qué quiere de tu vida. Él quiere decirte qué carrera quiere que escojas. Dios está ansioso de decirte con quién quiere que te cases. Si están escuchando los solteros, o quién quiere que te cases, de hombre o de mujer. Dios está ansioso que tú sepas qué casa es la que Él quiere que tú compres o que no compres, o que sigas rentando, o que sigas viviendo ahí, o que te cambies a otra ciudad. Él quiere que tú sepas que Él quiere para ti. ¿Y sabes por qué? Porque siempre lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Siempre será lo mejor, pero tenemos que darle la oportunidad de que Él escoja. Y eso fue el principio que estableció aquí con Abraham. ¿Yo voy a encubrir algo a Abraham? No. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, versículo 10, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Sabes una cosa, Pancho? Yo sé que tú vas a bendecir a tus hijos,
que tú te vas a portar bien con tu esposa, estoy viendo que eres honrado en tu trabajo, estás enseñándoles el camino a tus hijos. Y sabes una cosa, por eso, por lo que yo estoy viendo contigo, sabes una cosa, no te imaginas, Pancho, estas bendiciones que tenía aquí yo escondidas en un cuarto, ¿verdad? En un planeta, en una galaxia, voy a abrir ahorita el cofre y te las voy a derramar sobre tu vida, porque estoy buscando personas como ti, Abraham. Estoy buscando personas como tú, Carmelita y Lupita, fieles, responsables, puras sexualmente, para bendecirlos. El que no escatimó a su Hijo, Romanos 8, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Pero nosotros, dice Isaías 59, 1 y 2, vuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Entonces, Él no puede bendecirnos, está condicionada la bendición. Nos bendice cuando nosotros somos obedientes. Por eso el pecado siempre traerá tristeza, vergüenza, amargura, frustración, estrés, intranquilidad. Y la santidad siempre traerá paz, gozo, tranquilidad, seguridad, esperanza, bienestar, salud mental, física y espiritual. Vale la pena ser santos en toda nuestra manera de vivir. En Romanos capítulo 12, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le dice este secreto impresionante a los cristianos de la iglesia de Roma. Dice Romanos 12, versículo 1 y 2. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el original griego dice lo siguiente: tráeme tu cuerpo, tus brazos, tu estómago, tu cabeza, todo lo que forma tu cuerpo físico, delante de mí en santidad, porque es la manera más racional de vivir. Comenzamos con presentar nuestro cuerpo, limpiémonos de toda inmundicia de pecado. Ahí comienza la santidad verdadera, en la sexualidad. No hay un pecado más grande en toda la Biblia que pueda traer consecuencias más nefastas a la humanidad, a la sociedad, a la familia, al matrimonio y al individuo que la depravación sexual, la pornografía, la inmundicia, el ser adúltero, fornicario, antes de tener relaciones, antes de casarte. Ahí comienza verdaderamente la santidad, que tenemos que entender que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y mira lo que dice el versículo 2: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una pregunta les hago a continuación, no levanten ahí la mano. ¿Cuántos de ustedes quisieran saber con quién se van a casar? Oh, yo, hermano, ¿verdad? ¿Con John Travolta? No, ¿con Madonna? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuántos de ustedes quisieran saber qué carrera es la que Dios quiere que ustedes estudien? Yo creo que todos anhelamos, yo quisiera saber qué carrera Dios quiere que estudie, con quién me voy a casar, qué casa voy a comprar. Todos estamos buscando la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la condición? Lo acabamos de leer. Transforma tu manera de pensar. En el original dice: no permitas que el mundo moldee tus pensamientos, no te conformes a este siglo. No permitas que las ideas del arte de la revista Cosmopolitan, duda, vanidades, y que fulana y las telenovelas, y te acostaste con esto, y te por aquí por allá, y comenzamos a ver toda esa serie de inmundicia y vulgaridades que comienzan a abrir, le abrimos la puerta a nuestra mente, comenzamos a aceptar que es normal, y sin que nos demos cuenta comenzamos a actuar de acuerdo a nuestros ídolos en las telenovelas, en las películas, porque creemos que esa es la vida normal de la persona. Y que siendo casado puedes tener adulterio, que puedes tener con otra persona y puedes tener relaciones antes de casarte, porque es la imagen que proyecta el mundo. Y la Biblia nos manda a cambiar nuestra manera de pensar, a que renovemos nuestra mente. Y cuando comencemos a renovar nuestra mente, vamos a comprender la voluntad de Dios. Y aquí se mencionan 3 cosas de la voluntad de Dios. ¿Ya las vieron?
En primer lugar, la voluntad de Dios es buena. Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios es bueno. En estos 40 años que hemos pasado, sufrido traiciones, persecuciones, bendiciones y todo, en medio de todo lo que podamos haber atravesado. Hoy estábamos comiendo con unos pastores y yo les dije a algunos pastores ahorita que estábamos comiendo, ¿sabe una cosa? No creo que nadie de ustedes haya sido más pobre que nosotros. Porque yo llegó un momento en que dormíamos en las ramas, escuchen esto, como Tarzán, en las ramas de los árboles, de la pobreza que tuvimos. Yo dormí en cuartos de adobe en el suelo, tapándome con periódicos, y mi cojín era un ladrillo con periódicos. Ese era mi ladrillo durante mis primeros 3 años de misionero en la sierra, en la Costa Chica y la Costa Grande de Guerrero y Oaxaca. 3 años así estuvimos en esa pobreza, comiendo mangos de los árboles, marañonas de los almendros y pescando lo que yo podía pescar en el mar para mi esposo y mis hijos. Más pobres no puede ser. Y después de eso, ¿sabes una cosa? Le pierdes el miedo a la vida. Le pierdes el miedo a la vida, porque acostumbras a darte cuenta que puedes vivir así. Y éramos felices, te los digo, con todo mi corazón. Yo me levantaba en la mañana, no teníamos nada. A veces nos llegaba una alacena, a veces me iba al mercado ahí de Acapulco, que estaba junto al cine Río, me acuerdo, ahí junto a la costera, en la avenida Magallanes. Me ponía un cajón y me ponía a predicar a todos. Y a una marchanta me daba un pescado, otro una papaya, y agarraba un cajoncito. Alan, mi hijo, me agarraba, lo guardaba toda una bolsa y nos íbamos a la casa, y eso era lo que comíamos, lo que predicaba a través de las ofrendas que me daban con papayas, con pescado o con aguacates o con mangos. Y así es como pasamos muchos años hasta que ya Dios nos llamó, ¿verdad? Y ya fuimos creciendo, ya nos venimos a México a vivir, comenzamos ya con la iglesia, etcétera, etcétera. Pero sabe una cosa, cuando tú vives de esa manera, te das cuenta que Dios es bueno. Nunca nos acostamos. A veces lo único que podíamos comer era 10 almendros, son unas frutitas en Acapulco así amarillitas, y cuando te comes 10 de esas, se te quita el hambre porque se te hace como un mazacote aquí en la panza, que ya no te da hambre. Y para que no nos diera hambre teníamos que llenarnos con puras almendras para acostarnos sin hambre. Y a mis hijos les tenía que dar eso para llenarlos con almendras y con mangos. Y el mango pues ya sabes que te causa mucha diarrea. Así que ya sabes el chorro que traíamos todos cada día, ¿verdad? Pero son experiencias preciosas. Y lo único que podemos recordar es que Dios es bueno, y cantábamos alabanzas. Después ya a mis hijos les compré un colchón así, y eran 3 colchones, mi esposo un colchón. Y lo primero que compramos fue una lavadora en Salinas y Rocha. De esas de que prum, 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 ¿se acuerdan de eso? Las abuelitas han de acordar de esas lavadoras, ¿verdad? Que salieron, que hacían acá y el rodillo aquí. Fue lo primero que compramos. Y una neverita chiquita, la llenábamos de hielo, se nos acababa el hielo y teníamos que apurarnos para que no nos echara a perder la leche para poder comprar para el otro día. Y así vivimos casi 2-3 años, casi 4 años, sin coche, sin nada. Yo iba por la costera pidiendo a la gente, oye, me das un peso para la pecera, me das un peso para la pecera. Y es maravilloso cuando damos cuenta que llegábamos, cantábamos todos un coro, nos acostábamos contentos, le leía yo la Biblia. No teníamos nada, ni luz eléctrica tampoco, en un bungalito allá camino a Mozimba, en Acapulco, camino a pie de la cuesta, que nos prestó un tío millonario, hermano de mi papá, que ya saben ustedes, ¿verdad? Era pero de los, como ahí échense y digan que les fue bien. Pobre gente, ¿verdad? Que Dios les perdone. Bueno, la voluntad de Dios es buena. En segundo lugar, es agradable, o sea, te va a gustar. No hay cosa que más tenga Dios para tu vida que algo que tú vas a saber que te va a gustar. No te imaginas la muchacha que Dios tiene para tu vida para que tú te cases con ella. No te imaginas, si tú eres santo y puro sexualmente. No te imaginas el muchacha que me escuchas que Dios tiene para tu vida, si tú eres santa, si te limpias, si te sacrificas, si tienes una vida de oración, una vida de limpieza. No te imaginas lo agradable que te va a caer ese panquecito marinela. Y finalmente, la voluntad de Dios es perfecta. Dios no se puede equivocar con nosotros. Es perfecta su voluntad de Dios. Pero dice Proverbios 3, encamina, ¿verdad? Encamínale a Dios tus pensamientos y confía en Él,
abraza la misericordia y la verdad, tendrás gracia y larga vida en la vida, Dios te bendecirá, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Josué capítulo 1 versículo 8, Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien, deleítate en su ley y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios murió por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué haces lo que haces escondidas si dices tener temor de Dios? Cuando tenemos temor de Dios, lo manifestamos cuando nadie nos ve. ¿Qué hacemos? Cuando nadie te ve, ¿qué haces? Cuando vas a un hotel y viajas, y ¿qué películas ves en ese hotel? ¿Cómo tratas a esa muchacha cuando nadie te ve, cuando estás en el cine con ella? A tu secretaria. ¿Qué pensamientos con las películas que ves invaden tu mente? Y ahí tienes 3 o 4 días ese mismo pensamiento, esa misma persona o esos mismos pensamientos, y estás alimentando la carne. Dios te está viendo. Y si tuvieras temor de Dios, no harías lo que haces cuando estás solo, cuando estás sola. Y el temor de Dios, Proverbios 1:8, es el principio de la sabiduría. Y en último lugar, no solamente debemos de estar seguros de nuestra salvación, saber que tenemos grandes responsabilidades, sino que finalmente, ante todo este panorama y estos privilegios, número 1, tenemos nosotros en primer lugar que tener compasión por los pecadores. Compasión por los pecadores. Al conocer cómo las profecías se van a ir cumpliendo, debe causarnos en nosotros ser ganadores de almas. Una pregunta, nadie levante su mano. Desde que tú te convertiste, analízate sinceramente con todo tu corazón. Desde que tú te convertiste, ¿a cuántas personas les has hablado de Jesucristo? Nadie levante la mano. ¿A cuántas personas les has hablado de Jesucristo? Número 2, a esas personas que has hablado de Jesucristo, ¿a cuántas desde que te convertiste las has llevado a la cruz diciéndoles, no quisieras orar conmigo ahorita? ¿Qué te impide ahorita recibir a Cristo? ¿A cuántas has ganado para Jesús? ¿Cuántas almas has ganado para el reino de Dios desde que te convertiste? ¿Cuántas almas? ¿Alguien en tu familia ya la ganaste para Cristo? En nuestra familia fue mi hermano Alejandro el primero que se convirtió. 3 años pasaron, me convertí yo. Después mi hermana Mónica, después mi hermana Tere, después mi hermana Elizabeth, después mi mamá. Fue la última ayer, por cierto, cumplió 92 años mi mamá. 92 años y nos quería bailar el jarabe tapatío, imagínense nada más. Le decía a los pastores que mi mamacita de 92 años ayer nos aventó 15 poemas de Amado Nervo, de William Shakespeare, que el Pantaleón no sé qué cosa de la Malinche, 15 como con 12 o 13 estrofas, y nos quedamos todos ayer en la mesa. Dijimos, qué memoria a los 92 años de edad, no manches. Como dicen los jóvenes, ¿verdad? No juegues. Nos quedamos todos así, wow, a los 92 años. Mi esposa hasta le dio vergüenza y dijo, yo no me sé 2 estrofas del himno. Impresionante, ¿no? Pero mi mamá es una, porque sea mi mamá, pero es una persona que a su edad ya se quedó ciega, ya no ve. Pero está oyendo y oyendo y oyendo y memorizando. Tiene más de 15, 20 años memorizando. Se convirtió después de ser presidente de la Acción Católica por casi 30 años. Y se convirtió a Cristo, gracias a Dios. Mi abuela también materna se convirtió. Pero así en la familia siempre hay alguien que se convierte para que seamos la luz de todos los demás. Porque el propósito de Dios es que toda tu familia conozca a Cristo. Por eso tú conoces a Cristo, vas a tener persecución, te van a acusar, te van a perseguir, religioso, y abandonaste a tus hijos, a tu religión, a tu aguanta la presión. Porque si cedes a la presión, no tienes al Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. En segundo lugar, la limpieza para los santos. Y en último lugar, al conocer todas estas cosas que vamos a ver, debemos recordar que todas las aflicciones, las desilusiones que podamos tener como cristianos, con la familia, con amigos en el trabajo, o trabajos que hayas perdido, amistades que hayas perdido por ser cristiano, no se van a comparar con lo que Dios tiene preparado para nosotros.
Dice Romanos 8:18, porque las aflicciones de esta vida no se pueden comparar con lo que Dios tiene preparados para los que le aman. Cuando lleguemos a la otra vida, fíjense ustedes, vamos a ver si llegamos a los 80 años, 85 años de mi vida, 90 años de tu vida. Muy bien. De esos 80 años de tu vida, ¿cuántos te lo pasaste dormido? La tercera parte. De cada día de 24 horas dormimos 8 horas, ¿verdad? Entonces, una persona que tenga 60 años ahorita ha pasado 20 años dormida. ¿Habías pensado en eso? De 60 años, 20 años te la has pasado dormida. O sea que has vivido realmente 40 años. Y de esos 40 años, ¿a cuántas almas has ganado? ¿A cuántos les has hablado de Jesucristo? ¿Cuánta pureza hay en tu vida cada día? ¿Cuánta pasión? ¿Cuánto amor por las almas y por hablar de Jesucristo? ¿Cuántos deseos en tu alma de que el reino de Dios se ha dado a conocer? Y todas estas cosas, cuando volteemos hacia atrás, nos daremos cuenta que todo lo que sufrimos será comparado a una mala noche en un hotel de quinta categoría. No se va a comparar con las bendiciones que Dios nos tiene para nosotros. Y quiero terminar en Apocalipsis capítulo 21, cuando el apóstol Juan pudo tener esta visión y compartirnos este mensaje de esperanza y de paz. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos consuela, nos edifica, nos fortalece. No estamos en tinieblas ya más, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Porque todos nosotros somos hijos de la luz, somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, velemos, seamos sobrios. Los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió hoy por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual anímense, animaos unos a otros, sigámonos edificando unos a otros, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó y nos amó desde esa cruz. En esta tarde, al concluir este seminario, Dios te ha hablado y estás aquí no por coincidencia, sino porque Él te citó en su misericordia y en su amor por tu vida, para que le escucharas, para que le abrieras tu corazón. Él quería romper esa roca que tenías en tu corazón y hacerte ver la necesidad que tú tienes de Dios, y que tal vez no tengas otra oportunidad. La Biblia dice: cuando oigas su voz, no te endurezcas. He aquí el día agradable de la salvación. Estoy llamando a tu puerta. Ábreme la puerta de tu corazón y entraré a tu vida y sanaré contigo, y mi Padre y yo haremos morada en tu vida.
Si alguna persona en esta tarde quiere, al terminar este seminario, invitar a Jesús a su vida como su Salvador, dile estas palabras con toda tu alma: te pido perdón por mis pecados, Señor. Solo tú conoces mi pasado, pero creo que en este instante, al poner mi confianza en esa cruz, donde tu Hijo abrió sus manos en mi lugar y sufrió la muerte de mis pecados, pagándolos con su sangre preciosa, te invito, Jesús, a que entres a mi vida en este momento como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, Jesús. Te doy la oportunidad, le he dado la oportunidad a tantas ideas y filosofías en la vida. ¿Cómo no había de darte la oportunidad esta tarde de experimentar que tú eres real y que al invitarte a mi vida me vas a transformar con tu poder y a darme esa paz que no he tenido, ni esa seguridad para seguir viviendo al lado tuyo, porque ahora sé que nunca me dejarás, nunca me desampararás y estarás conmigo hasta el fin del mundo? Te doy las gracias en tu nombre precioso. Amén.